Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pues quisieron amontonear a Eurípides Flores, representante de Morena, tanto como los del PRI, PAN, PRD y hasta Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba del INE, pero no pudieron con intenso debate que se armó ahí en el INE, porque pues prácticamente Eurípides Flores los hizo pedazos. Increíble, pero cierto. Veamos de qué se trata y de cómo estuvo esta situación y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Pues dos cosas. Primero, llamar la atención de cómo usted sí puede desviar los temas de la discusión que están en el punto del orden del día. Estamos hablando de un tema de revocación de mandato y se va usted a un tema de reforma. Está bien, pero no es llamar la atención para que se mida con la misma vara a todas las personas que estamos integrando este Consejo General del INE. Y en segunda, muy puntualmente, ya que usted lo trajo a la mesa del boicot a este ejercicio histórico de revocación de mandato, preguntarle cuál fue la autoridad que determinó de manera arbitraria suspender la organización de ese histórico proceso de revocación de mandato y que finalmente esa determinación no prevaleció por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas, a todos los integrantes de este Consejo General. No pensaba hacer uso de la voz en este punto, pero es indispensable que se puntualice lo que acaba de comentar el consejero presidente de este Instituto Nacional Electoral. Es absolutamente falso. Parece que estoy reviviendo los días que pasamos aquí de cómo enfrentamos desde la representación de Morena en este Consejo General la serie de tropelías, la serie de artimañas, artilugios legales y de hecho que se configuró en este Consejo General para impedir que se llevara a cabo el histórico proceso de revocación de mandato. Podría hacer yo una lista de todos los episodios desde que emitieron lineamientos que sobrepasaron la emisión de la ley, desde que no se informó a la ciudadanía, no se estaba informando a la ciudadanía de que había un proceso de revocación de mandato y que podían ellos ser promotores para que ese proceso iniciara. Tuvimos que prender las alarmas para que la ciudadanía en los últimos días de manera masiva, miles de ciudadanos se inscribieran para ser promotores del ejercicio. ¿Qué decir de lo que yo comentaba y que desvía la pregunta al consejero presidente? Este Consejo General de manera arbitraria, y así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una supuesta estrategia jurídica que elucubraron, cancelaron de manera administrativa este proceso de revocación de mandato cuando la Suprema Corte ya les había dicho que no podían hacer eso y por determinación unilateral de este Consejo General, con una mayoría que construyó el consejero presidente Lorenzo Córdoba, suspendieron las actividades de este proceso. Finalmente la Suprema Corte hizo prevalecer la Constitución y los obligó a realizar el ejercicio con los recursos que se tuvieron. Y afortunadamente, que eso es a lo que quiero llegar. Más allá de las trabas que se le pusieron desde este Consejo General del INE a ese histórico proceso, la ciudadanía salió adelante y llevó a cabo el histórico proceso en el que participaron más de 16 millones de personas, a pesar de que pusieron solo un 60% de las casillas que debían haber puesto, a pesar de que no hubo difusión, a pesar de que se pusieron todos los obstáculos, la ciudadanía salió adelante y una vez más nos demostró que quiere vivir en una auténtica democracia y participó en esta jornada histórica y además de manera aplastante ratificó el mandato del presidente López Obrador, que eso es con lo que nosotros nos quedamos desde el Consejo General del INE, desde esta representación de Morena ante el Consejo General del INE. Muchísimas gracias. Los partidos políticos de manera predominante sobre el financiamiento privado se incorporó a la legislación mexicana, como lo ha mencionado el consejero Quive Espadas, en 1996, con un triple propósito. Primero, crear un modelo en el que la financiación de la política predominantemente pública sirviera para limitar, para acotar, para matizar el paso de fuentes privadas de financiamiento bajo una premisa:
El financiamiento privado en la política, sobre todo el gran financiamiento, nunca tiene propósitos de filantropía, sino, como mencionaba el consejero Espadas, de interés político. Segundo, transparentar los recursos que disponen los partidos políticos, dado que el financiamiento público, al ser mayoritario y al tener la autoridad electoral y la sociedad mexicana perfecta claridad de los montos a los que asciende, sepan de dónde proviene la mayor parte de los recursos que disponen los partidos políticos. Y tercero, para establecer un piso mínimo de equidad para la competencia entre las diversas fuerzas políticas. Déjame hacer un paréntesis en este punto. No es casual. Hay quien no sabe de nuestra historia electoral, quien cree que la democracia se creó hace apenas unos días. Pero no es casual que justamente en las elecciones de 1997, las primeras elecciones realizadas después de la trascendental reforma que maximizó el financiamiento público y lo volvió predominante, la oposición comenzara a ganar de manera consistente y reiterada posiciones de gobierno a través de las urnas. Posteriormente, así que el financiamiento público y el piso de equidad que se generó es lo que explica lo que hoy existe en el país. Quien hoy nos gobierna a nivel federal y a nivel local lo hace porque hay condiciones de equidad en la competencia, aunque a veces la memoria sea breve y se pretenda desconocer la propia historia. Posteriormente, con la creación y perfeccionamiento de nuestro sistema de fiscalización, el modelo de financiamiento público ha contribuido a un tercer propósito, decía, el de la transparencia y la rendición de cuentas, no solamente porque se conoce la fuente, como mencionaba, principal de los recursos, sino porque además el dinero que reciben los partidos, tanto el público como el privado, es escrupulosamente escrutado. Hoy existe evidencia de que se ha avanzado en ese triple propósito: la legalidad y certeza sobre el financiamiento de la política, la equidad en la competencia y la transparencia en el manejo de los recursos por parte de partidos, candidatas y candidatos. Existen aún, sin duda, desafíos y oportunidades de mejora, pero el sistema electoral mexicano cuenta hoy con un robusto mecanismo de fiscalización y control de los recursos que año con año se destinan a los partidos con registro nacional y local. En ese contexto, cada año el Instituto Nacional Electoral calcula, no puede hacer otra cosa porque este es un mandato constitucional, el financiamiento que recibirán los partidos con base en una fórmula establecida en la Constitución. Esto es importante que quede claro. Lo que hoy está determinando el INE no es motu propio, no es por su propia decisión, es porque estamos cumpliendo, aunque a algunos no les gusta, lo que dice la Constitución. Y si no gusta lo que dice la Constitución, para eso están las vías de reforma constitucional. Por cierto, arreglo constitucional que fue producto del acuerdo entre las propias fuerzas políticas. Y vale la pena explicar cada año cómo es que se termina el monto que se nos propone en el acuerdo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos pone a nuestra consideración el día de hoy. Porque, como todos ustedes saben, dicha fórmula de cálculo no admite debate o negociación alguna, sino que es un mandato establecido por el propio artículo 41 de la Constitución. Y hay también que aclarar que ese monto no forma parte del presupuesto operativo que ejerce el INE, sino que los recursos que el INE recibe de la Secretaría de Hacienda para este propósito se transfieren íntegra e inmediatamente a los partidos políticos a través de administraciones mensuales. Es decir, el INE únicamente debe aplicar y puede aplicar dicha fórmula que, como ya se ha explicado aquí, consiste en multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral por el 65% del valor actual de la unidad de medida y actualización. Así, con base en el corte del padrón electoral del pasado 31 de julio, con un número total de 94.910.965 personas, la aplicación de la fórmula dio como resultado un monto global de financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos por más de 5.936 millones de pesos, a los que se suman otras prerrogativas establecidas en la Constitución, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica, para un gran total de 6.223.510.798 pesos. En el acuerdo que está a consideración de este Consejo, se aplica también la fórmula de distribución de dichos recursos entre los 7 partidos políticos que actualmente tienen registro nacional, que establece que el 30% del monto total se distribuye de manera igualitaria y el 70% de manera proporcional según los resultados de la última elección ordinaria federal
para elegir diputadas y diputados, la de 2021. Para 2023, como ocurre en los años en los que no hay elecciones federales previstas, el financiamiento público no incluye gastos de campaña, sino solo el financiamiento para las actividades ordinarias permanentes de los partidos. Insisto, los montos que se ponen en nuestra consideración parten de fórmulas establecidas en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No son una decisión del INE, sino el resultado de lo que nuestras leyes establecen y que el INE simple y sencillamente está acatando y aplicando estrictamente. Permítame concluir subrayando mi idea. El modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos es uno de los pilares de nuestro sistema electoral y es el producto de la evolución de dicho sistema a partir de una serie de reformas que, consensuadas entre las propias fuerzas políticas, han ido perfeccionando y mejorando las condiciones de legalidad, certeza y equidad en la contienda política. Hoy, cuando están debatiéndose en el Congreso diversas iniciativas de reforma político-electoral, vale la pena revisar nuestra historia y considerar de dónde vienen nuestras reglas e instituciones electorales, por qué se plantearon de determinada manera en su momento, cómo han ido evolucionando y qué problemas pretendían resolverse con cada una de las reformas que se aprobaron. Si dichas fuerzas políticas deciden modificar el modelo de financiamiento público actualmente existente, actualmente vigente, es algo absolutamente válido. Pero modificar las reglas vigentes actuales requiere un gran consenso político que incluya preferentemente tanto a mayorías como a las minorías, como suele ocurrir en democracia y como suelen actuar los auténticos demócratas. Puede ser pertinente revisar las leyes electorales siempre y cuando se cuida nuestra democracia, siempre y cuando los cambios se hagan para mejorar lo que hoy tenemos y tratándose de las reglas de acceso al poder y a la representación popular, siempre y cuando se haga a partir de un diagnóstico real, objetivo, serio y con el máximo consenso posible. En muchas ocasiones he señalado que es pertinente revisar los montos públicos que se asignan a los partidos, eventualmente racionalizarlos, pero no perder, por ese propósito legítimo y válido, el piso de equidad que hoy todas las fuerzas políticas tienen garantizado. Corresponderá pues a los legisladores y legisladoras decidir en el futuro si se debe revisar la fórmula constitucional hoy vigente. Por lo pronto, el INE cumple una vez más con sus atribuciones y obligaciones constitucionales al aplicar esa fórmula. Un presupuesto que será integrado al proyecto integral del INE y que se enviará en septiembre a la Cámara de Diputados. Para intervenir. Gracias, consejero presidente. También quiero saludar a las y los seguidores de esta sesión por medio de las redes sociales y hacer extensivo, aprovechando esta sesión, los comentarios que nos han hecho llegar por estas redes sociales para pedirle al Consejo General del INE que habilite los comentarios en la transmisión de YouTube, porque por increíble que parezca, la ciudadanía no se puede expresar en esa transmisión. Me parece bastante raro. Y lo hago en esta intervención porque estoy seguro que lo que hoy se está aprobando en este Consejo General del INE, pues va a ser muy importante que la ciudadanía comente lo que piensa sobre la escandalosa cantidad de recursos públicos que hoy se dan a conocer por parte de este instituto, que se van a destinar para mantener los lujos y los privilegios de algunos partidos políticos. Es evidente que esto va a generar comentarios y es importante que se escuche a la gente en las redes sociales y en las calles. Son más de 6,000 millones de pesos que hoy se quiere repartir entre los partidos políticos, y solo para dimensionar a qué se refieren estos 6,000 millones de pesos, qué podríamos hacer con esos 6,000 millones de pesos, vamos a poner algunos ejemplos. Con esa cantidad se podrían construir 2 trolebuses elevados, similares a los que hoy se construyen en la Ciudad de México en el tramo de Constitución 1917 a Santa Marta Catitla. Esos proyectos van a transportar a más de 250,000 usuarios de esa región de la Ciudad de México. O podríamos construir 6 aeropuertos similares a los que se construyen en el paradisíaco destino de Tulum, Quintana Roo. Podríamos pagar durante un año la pensión de 260,000 adultos mayores con el programa de pensión para adultos mayores, o el pago de 105,000 jornales para sembradores en el programa de Sembrando Vida del gobierno de la República. Es decir, esos recursos exorbitantes, la verdad es que le servirían mucho más a la gente. Dicho en otras palabras, el presupuesto que se asigna hoy a los partidos políticos
es un golpe a la voluntad popular que ha exigido de manera reiterada que es necesaria ya la austeridad republicana en el gobierno, que deben acabar los lujos y los privilegios para los de arriba y destinarlo a la atención de las necesidades verdaderamente urgentes para la ciudadanía y para el pueblo. Y ya vi por ahí que nos van a tratar de meter en la misma bolsa, van a decir que Morena también se va a llevar una parte de esos recursos. Pues les queremos recordar que Morena es un movimiento que predica con el ejemplo. Y para muestra un botón, ahí está nuestra actitud que tuvimos en el año 2022 y regresamos la mitad de los recursos de financiamiento ordinario que se le asignó a este partido político, hoy están en la tesorería de la Federación, a pesar de que este Consejo General se opuso de manera reiterada a que se devolviera esa cantidad de recursos para que se atendieran las necesidades de la gente. Tuvo que venir el Congreso de la Unión para hacer una reforma y que nos permitiera a nosotros ir directamente a la tesorería de la Federación para regresar ese dinero y cumplir el compromiso de donar y reintegrar al erario público la mitad de nuestro financiamiento público ordinario. ¿Y por qué esta situación? Pues porque Morena no necesita dinero, no es una cuestión fundamental para avanzar en nuestra lucha electoral y en nuestra lucha de la revolución de las conciencias. Nada más, para que vean, ese mismo año que regresamos la mitad de nuestro financiamiento ordinario, ganamos 4 de 6 gobernaturas en disputa. Porque es absolutamente claro que nosotros no nos dedicamos a gastar el dinero en pagar asesores multimillonarios. Eso no sirve. Si no, pregúntenselo al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que ya reveló ahí cuánto le paga o cuánto le pagó Antonio Solá por la campaña de Campeche y vean cómo le fue. Pero adicionalmente, el presupuesto que hoy se anuncia por parte de este Instituto Nacional Electoral es irrisorio, porque ¿para qué quiere tanto dinero el PRI si pierde todas las elecciones a las que se presenta? O el PAN, que no es capaz de construir un cuadro honesto, que no robe, que no mienta, que no traiciona al pueblo de cara al 2024. Literalmente es dinero echado a la basura. Así nos enseñó el presidente López Obrador, que dicho sea de paso impulsó o está impulsando la política de separar el poder político del poder económico. Y eso fue lo que recabó de las asambleas en las que participó como dirigente de nuestro partido. El pueblo eso quería, la separación ya del dinero del poder. Y eso es la premisa fundamental sobre la que se construye la reforma electoral que ahora está en discusión en el Congreso de la Unión. ¿Qué dice la reforma electoral presentada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Que en años que no son electorales, como el 2023, a nivel federal, los partidos políticos no reciban un solo peso de dinero público y que sean los militantes los que aporten para el sostenimiento de las actividades políticas de esos partidos políticos. Es decir, si se aplicara hoy la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el acuerdo que se está votando el día de hoy sería de 0 pesos. ¿Y cuál es el incentivo? El incentivo es muy claro, que los partidos se acerquen a la gente y le pregunten cuáles son las causas que quieren que defienda. Y solo así los apoye la ciudadanía para que se sostengan como partidos políticos, como pasa en muchos países del mundo. Yo, si se aprueba esa reforma, estoy seguro que millones de mexicanos apoyarían a Morena porque están convencidos de que siga la cuarta transformación de México. Y contrario a lo que se ha planteado aquí, que parecería que el incentivo o el fantasma detrás de esta cantidad exorbitante de dinero es que no se meta el dinero privado porque va a pervertir la política, pues no escucharon los audios de Alejandro Moreno de cómo, a pesar del modelo que se ha planteado aquí del derroche de recursos públicos, ahí están los poderes fácticos metiendo millonadas de dinero y este Instituto Nacional Electoral es incapaz de hacer algo. Entonces, es absolutamente falso, se cae ese argumento de que esta cantidad exorbitante de recursos es para evitar que entren dineros privados y que capturen a los posibles gobernantes. En suma,
Nosotros no podemos más que reiterar de que debe avanzar la reforma electoral que está en discusión en el Congreso de la Unión para que ya se acaben estos excesos, estas cantidades exorbitantes que se están aprobando en este momento. Y que en años que no sean electorales los partidos políticos no reciban un peso de recursos públicos. Muchas gracias, consejero presidente. De nada. Consejero presidente, bueno, aprovechando que está la gente conectada viendo la transmisión, es importante para mí desmantelar y destruir las falacias que el representante de Morena está aquí realizando. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, usted viene aquí a decir que está en contra del financiamiento público a los partidos políticos, pero sí está a favor entonces, y es lo que quisiera preguntarle, de que, por ejemplo, su candidata en el Estado de México, Delfina Gómez, le moche su salario a los trabajadores de Texcoco para financiar a Morena, como es claramente que ya sucedió, como ya tiene una multa. Y por otro lado, me gustaría preguntarle, ¿sabía usted que con el financiamiento público que se aprobaría para los partidos políticos en este proyecto, lo que representa la refinería de Tabasco, el Tren Maya o la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México podrían financiar a los partidos políticos por 50 años? ¿Es cuánto? Gracias. Es que mencionaba la propuesta de la reforma electoral que presentó el presidente de la República, y yo ya la leí, pero no he encontrado este asunto donde dice que en años electorales no. Va a responder el señor representante. Pues más a mi favor, representante. Si esa cantidad de recursos se pudiera ocupar para hacer mejor una refinería, pregúntale a la gente qué es lo que quiere. De eso se trata la reforma. Y usted, que es diputado, va a tener la oportunidad de demostrar si está a favor o no de la gente. Va a tener usted que determinar si quiere más recursos para los lujos y los privilegios de su partido político o si se los quiere dedicar a las verdaderas necesidades del pueblo. Muchas gracias. No se financian los partidos y que los partidos se financien solamente con contribuciones de sus militantes. Lo que no alcanzo a entender de la lectura de la propuesta es las propuestas para que los partidos nos autofinanciemos con los militantes, ¿es en sobres amarillos o descontándole de sus nóminas a los trabajadores de los municipios? Eso todavía no lo entiendo y creo que son los dos mecanismos que utilizan ustedes para autofinanciarse. ¿Qué están proponiendo sobre este asunto? Gracias, presidente. Nuevamente para todas, para todos. Como ya se ha dicho aquí, el financiamiento público a los partidos es un porcentaje muy pequeño del presupuesto de egresos de la Federación del año con año, además de que es el dinero público más fiscalizado que hay de todo el dinero que se gasta en este país. Estoy seguro que ninguna de estas faraónicas obras emblemáticas de la 4T pasaría una fiscalización tan rigurosa como la que se hace a los recursos públicos de los partidos políticos. La idea del dinero público, como ya se ha recordado en la reforma del 94, fue para impedir dos cosas en específico: que los partidos políticos pudieran, además de tener competencias más equitativas, fue para impedir dos cosas: para impedir que el dinero de los gobiernos entrara en los partidos políticos y para impedir también que el dinero de la delincuencia entrara en los partidos políticos. Y Morena, lamentablemente, recibe dinero de esas dos vertientes, porque Morena no puede aceptar y no quiere aceptar que el financiamiento que recibe de parte del gobierno y de parte de la delincuencia organizada es mucho mayor de los casi 1,800 millones de pesos que hoy se le van a asignar. Los argumentos que se exponen en contra de del dinero público a los partidos políticos, que hoy estoy escuchando, que he escuchado en estas semanas en los foros de la reforma electoral que se han estado escuchando en la Cámara de Diputados, son exactamente los mismos argumentos
que los antiguos dirigentes del viejo partido hegemónico argumentaban en los 90s en contra de que a los partidos políticos de la oposición se les diera financiamiento. Son exactamente los mismos. Y Morena hoy los trae nuevamente en sus argumentos, en sus discursos, en sus artículos, en sus notas periodísticas. Quizá debe ser porque esos mismos personajes del oscuro priismo de los 90s están en Morena militando. Saludos al licenciado Bartlett, por cierto. Morena quiere desaparecer a la oposición, quiere desaparecer a los órganos autónomos, quiere desaparecer a los que piensan diferente y solamente quiere que prevalezcan las aportaciones en sobres como los de Pío o los moches como los de Delfina. Yo pregunto a los de Morena y espero que en la segunda ronda nos lo pueda contestar el representante Eurípides de alguna manera correcta y no con las bravatas que le encantan dar para hablándole al auditorio y no a este Consejo General. Señor representante, la legislatura pasada tenían la mayoría. La legislatura pasada pudieron haber hecho las reformas constitucionales que querían. Podían haber puesto a la Guardia Nacional donde la quieren. Podían haber hecho reformas electorales como las quieren. ¿Por qué hoy, que ya no tienen la mayoría, y perdón, no tienen la mayoría desde hace casi un año, pero ahora resulta que se dan cuenta que no tienen la mayoría y ahora los irresponsables somos todos los demás? ¿Por qué cuando tenían la mayoría no lo hicieron? ¿Por qué cuando tenían la mayoría no modificaron la fórmula como nosotros se los propusimos, la fórmula para repartir el dinero que le toca a los partidos políticos? ¿Por qué cuando tenían la mayoría para hacerlo no hicieron todo lo que tenían que hacer? Perdón, representante, lo que ustedes están haciendo están haciendo propaganda. Y estos discursos de usted, incendiarios, hablándole a la gallola, son eso, son propaganda. Al igual que las corcholatas violando la ley, que el presidente violando la ley, que su partido violando la ley, y lo único que ustedes están creando es un escenario donde ustedes son las víctimas, cuando todo el país ya se enteró que los victimarios de la democracia son ustedes. Ustedes, los de Morena, los que no construyeron la democracia de este país y que solamente quieren destruirla hoy que ya llegaron al poder y la quieren destruir para quedarse en él. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más? El consejero Ciro Murayama tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Creo que lo más habitual en un sistema democrático es que escuchemos puntos de vista diversos, encontrados e incluso confrontados. Pero algo nos debe de dar un piso y un espacio común, y ese algo es la Constitución, el pacto que se ha dado la pluralidad política de una sociedad para coexistir y para cohabitar de manera pacífica y civilizada. ¿Y qué dice la Constitución en materia de financiamiento a la política? Pues que justamente los recursos públicos deben ser preponderantes. Cuando hoy se cargan las tintas hacia el acuerdo que estamos por aprobar, en realidad lo que se está atacando es la Constitución, que en efecto siempre puede ser modificada. Por eso existe un constituyente permanente. Pero creo que por honestidad, en esta mesa debemos subrayar que el INE no está impulsando ningún acuerdo a capricho o a beneficio de uno u otro actor político, sino aplicando literalmente la Constitución como venturosamente lo hace desde que esta disposición de financiamiento público predominante quedó en la Carta Magna allá en 1996. Pero el financiamiento público predominante es parte de un modelo, es una pieza que también incluyó permitir el financiamiento privado, pero con límites y acotado. Y a la vez prohibió de manera clara y terminante que hubiera otra forma
de llevar recursos públicos a los actores políticos y a las campañas que no fueran los que expresamente contemplan la Constitución y las leyes y que dan las autoridades electorales. En el momento en el que se quiere atacar e incluso fracturar el modelo de financiamiento público predominante, cuyos montos, por supuesto, pueden ser revisados, lo hemos dicho una y otra vez, pero esa es tarea del legislador, no del Consejo General. Cuando se ataca el modelo de financiamiento público, necesariamente se afecta este triángulo de estabilidad, estos tres pilares de independencia y transparencia, porque implicará que entonces el financiamiento privado ya no esté acotado, es una forma de privatizar la política y a la vez de relajar la prohibición de que recursos públicos en manos de administraciones, de empresas paraestatales, no fluyan a la política. Tenemos que ser muy claros en la defensa del modelo y también en las implicaciones de romper este modelo que ha sido causa y efecto de la democratización, porque como ya se recordaba, fue a partir de que se construyó un piso de equidad y hubo recursos públicos para que las distintas fuerzas políticas compitieran sin desigualdades financieras abismales, cuando se dieron los fenómenos de gobierno dividido, alternancias, cuando la izquierda conquistó sus primeras entidades federativas con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, allá en 1997, la primera alternancia en la presidencia de la República y el fin del presidencialismo y del modelo autoritario de partido hegemónico. Hoy, pretender que los partidos no tengan financiamiento ordinario, pues puede ser popular, puede recibir el aplauso, pero hay muchas otras cosas que pueden recibir el aplauso fácil, que en una tertulia radiofónica sean muy celebradas, pero que tengan consecuencias negativas para la sociedad. ¿Cuál es el aprecio público por el Congreso? Pues si de eso se trata, va aparecer un ocurrente diciendo desaparezcase el Congreso y la representación popular porque salen muy caros los legisladores. Puede salir el ocurrente que diga adiós a los impuestos y no hay una sola sociedad con un mínimo de derechos humanos garantizables, sociales, económicos, en fin, que no cobre impuestos, aunque sean impopulares. En fin, esto de estar apelando a el aplausómetro fácil, pues creo que está en las antípodas de un discurso político responsable y comprometido con la democracia. Voy a citar lo que decía hace unas semanas un importante economista, profesor de la Universidad de Stanford, Robert Reich, que fue ministro de Trabajo del presidente Clinton, a propósito de lo que está ocurriendo en la democracia norteamericana. Y dice, la Asociación Nacional del Rifle financia las campañas al Congreso, ninguna medida contra el uso de armas. La industria petrolera financia las campañas al Congreso, ninguna medida para proteger el medio ambiente. Las compañías de seguros financian las campañas al Congreso, ninguna medida para el cuidado de la salud. Las farmacéuticas financian las campañas políticas, ninguna medida sobre los precios de los medicamentos. Y él concluye, la forma en que se financia la política está en la raíz de nuestro mal funcionamiento como nación. Es decir, tiene que ver directamente con cómo funcionan las democracias. Y la crisis actual de las democracias está implicando, ahí donde se han desmontado los sistemas democráticos, que se les reduzcan los financiamientos públicos y las condiciones de la competencia a las oposiciones, a la pluralidad. A mí me sorprende que haya voces que reivindiquen el modelo de financiamiento propio
del sexenio de Luis Echeverría, porque los partidos políticos fueron reconocidos como entidades de interés público en la Constitución después de la apertura política que impulsó hace 45 años don Jesús Reyes Heroles. Es decir, no tenemos nada nuevo bajo el sol con lo que nos están llegando a proponer. Nos están diciendo que desmontemos el diseño de la equidad para el pluralismo y que entonces quede la condición que favorece de facto a quien está en el poder, contraviniendo avances democráticos de décadas. Termino por donde empecé. Esta es una disposición constitucional. Si se da un consenso para cambiar la Constitución, pues ya lo veremos, pero esta autoridad no puede sino aplicar totalmente a la letra lo que dice la Carta Magna y la ley, y es lo que se está haciendo en este acuerdo. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Otra vez buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, acuso con orgullo los improperios y los ataques personales del representante del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. Le voy a contestar en Twitter, porque no tiene caso que pierda aquí el tiempo sobre un tema fundamental que estamos discutiendo. Segundo, el consejero Rivera. Consejero Rivera, usted dice, a lo mejor por falta de información, que nosotros apoyamos esta situación de reducir el dinero público a los partidos porque somos partido en el gobierno. Le comento que Morena ha presentado desde que fue grupo parlamentario en la oposición la propuesta para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos. Tengo aquí en mis manos, en la computadora, la propuesta que presentaron el grupo parlamentario el 3 de septiembre de 2015, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en ese momento. Y en el 2019, ya siendo mayoría, se llevó al Pleno del Congreso de la Cámara de Diputados la propuesta para hacer esa reducción y no pasó porque la bloquearon los partidos de oposición. Como bien saben, la mayoría calificada se construye por mandato constitucional con el acuerdo de los partidos políticos. Un solo partido político no puede tener, por definición constitucional, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces, para aclarar esa información, es absolutamente falso y en nuestros documentos básicos está bien consignado desde hace tiempo el tema desde la creación del movimiento y luego como partido político, la de la austeridad republicana en todos los ámbitos de la vida pública. Y finalmente al representante del PRI, que se refirió al tema del Estado de México, pues no me sorprende. Aquí todos los representantes del viejo régimen, tanto del Consejo General, consejeros electorales y consejeras electorales, como partidos de la corrupción, pues vienen aquí a defender sus privilegios, sus lujos que les otorga las prerrogativas públicas que reciben los partidos políticos. Nosotros no, nosotros ya lo acreditamos desde que fuimos oposición, estuvimos impulsando esta política de austeridad y la reducción del financiamiento público. Y ¿sabía usted, representante del PRI, que el tema que saca de Texcoco es un refrito ya desde 2017? ¿Sabía usted que el INE se lo guardó casi 5 años y de manera bastante sospechosa resolvió el asunto en vísperas de que inicie el proceso electoral del Estado de México? No hay que ser ingenuo, la verdad es que aquí se alinean todos los representantes del bloque conservador. El Reforma fue el periódico que sacó este supuesto escándalo. Luego el PAN, con recortes del periódico del Reforma, va y presenta en 2017 la queja ante el INE. El INE se tarda 5 años en hacer investigaciones, no tenían los votos para pasar la multa que le quisieron imponer a nuestro partido político y hasta el final, el año pasado tuvieron el consenso para multarnos. Y en vísperas, como le digo, de iniciar el proceso electoral del Estado de México, sacan esta bombita para refritear el asunto que usted refiere sobre Texcoco. Es absolutamente falso y pues se ve que los asesores que tienen pues no han podido elucubrar otra estrategia para tratar de manchar a nuestro movimiento que utilizar esta falacia a la que el Instituto Nacional Electoral construyó a partir, lo dije en su momento, de suposiciones, de conjeturas y sin sustento sólido. Pero bueno,
al final de cuentas el objetivo que es que nos detengan en el Estado de México no se va a cumplir. Vamos a seguir avanzando y vamos a triunfar en el proceso electoral de la gubernatura y vamos a tener un gobierno de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Más para recordarle al licenciado Eurípides que el abogado del oficialismo, en el 2015 ustedes tenían mayoría. Acuérdese usted que ustedes fingieron, hicieron diputados sandías y de muchos colores y metieron diputados por todos lados. Después generaron un grupo parlamentario que no era el que les correspondía. Pero ¿sabe por qué no pasó aquella reforma? Porque sus aliados no votaron con ustedes. Porque sus aliados, al igual que todos los demás, estamos de acuerdo en que el financiamiento de los partidos políticos es mucho mejor para nuestra democracia que dejarlo de hacer. Sus aliados sí entienden que la política se construye día a día, no se construye nada más, no se construye desde que ustedes llegaron. Usted es muy joven, por eso el representante del PAN no lo recuerda, aunque son poblanos, pero no se conocen. Pero en este país pasaban muchas cosas antes y muchas cosas eran causa, ¿sabe de qué? De lo mismo que están haciendo hoy, del autoritarismo, de pensarse que son los únicos dueños de la verdad, de pensarse que son los únicos que tienen las respuestas. Perdón, representante, este país, este mundo, los humanos, la raza humana, es una raza, somos gregarios, construimos entre todos, nadie es dueño de la verdad. Perdón, representante, si usted cree que solamente ustedes son los dueños de la verdad, con razón ustedes no construyen un partido político, ustedes con razón siempre se dicen movimiento, más bien deberían de decirse secta, porque eso es lo que son secta, son seguidores de un loco que solamente cree que es el único que tiene la verdad y ustedes creen que son los dueños de la verdad. No, señor, este país somos mucho más los que estamos fuera de su secta de los que están adentro de su secta. Gracias, presidente. Hablando de este tema de las prerrogativas de los partidos políticos, el PAN, para los que no lo sepan, creo que la mayoría lo saben, existe desde 1939 y aceptó las prerrogativas que se otorgaban a los partidos políticos hasta después de los años 90. Estamos hablando que el PAN hizo política, ganó elecciones en muchos lugares, era uno de los partidos, si no es que el partido opositor mayormente reconocido no tan solo en México, sino internacionalmente. Ojalá pusiera atención el compañero Eurípides para que luego no esté preguntando. De 1939 al 90 existió Acción Nacional sin financiamiento público. Hasta después de los años 90 fue como aceptó el financiamiento de los partidos políticos, que causó un debate muy intenso, muy importante. Usted recordará a los foristas de ese entonces, en donde se creó un debate muy importante sobre si recibir financiamiento o no. Al final del día se determinó que sí, porque al igual que sucede hoy con el régimen ahora obradorista, hay mucha trampa, mucho encono y mucho manejo en los recursos públicos de manera irregular, mucha opacidad en los programas sociales. Se medra con la necesidad de la gente. Así sucedía. Y fue como se decidió recibir el financiamiento que se da a los partidos políticos para nivelar la competencia electoral y para lograr que esa inequidad que existía con el partido oficial y el Partido Acción Nacional, pues pudiera tener mayor posibilidad de participar en la vida pública de México. En algunos momentos también se exploró esa necesidad de quitar, mezclar, combinar las participaciones que podían recibir los partidos políticos de financiamiento público o privado en diferentes etapas.
Y no confundamos, representante de Morena, Eurípides. Una cosa es una iniciativa que mete por iniciativa de un solo diputado a que vaya acompañada por un grupo parlamentario. Son dos cosas diferentes. Los que conocemos el sistema parlamentario, tiene derecho un diputado a presentar una iniciativa, pero otra cosa es cuando se acompaña como grupo parlamentario. Ahora, yo no sé qué opinen sus aliados de Morena, porque yo no sé si la intención es desaparecerlos también a ellos o es mantenerlos. Yo no sé si ellos acompañen esta falsa austeridad republicana, que es más un tinte de buscar desaparecer la competencia electoral, al igual que al árbitro electoral y igual que todo lo que han querido desaparecer, que es muy claro, es muy obvio, desaparecer las plurinominales, que también ha sido muy frecuente la postura de Morena al respecto. Pues sí, porque pues tampoco quieren oposición en la Cámara, ¿no? O la quieren poquita. En un ambiente democrático es sumamente importante y valioso que todo lo que hagamos lo hagamos en plena conciencia de que el poder no es para siempre y que lo que hoy nos beneficia, el día de mañana nos puede perjudicar. Hace rato mencionaba que el fideicomiso, qué gran tribunal, cuando el tribunal determinó no castigar por el fideicomiso, pero ahora con lo de la multa de Delfina, híjole, son muy malos. ¿Es cuánto? Gracias, señor representante. Tiene la... Bueno, nada más brevemente para hacer constar a todos los ciudadanos que ven esta transmisión el cinismo, el descaro, la sinvergüenza del representante suplente de Morena, que viene a decir aquí, oye, lo de Delfina fue el 2017, ¿por qué lo sacan apenas ahorita? O sea, yo les pregunto a quienes nos están siguiendo, el hecho de que el moche que Delfina le hizo a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco haya ocurrido en 2017 y no recientemente, ¿eso lo hace menos grave? Número uno. Y número dos, me parece una sinvergüenza, me parece una desfachatez que venga aquí el representante de Morena a decir además, mentiroso como es el presidente de la República, mentiroso como todos los de Morena, a decir que eso de los moches de Delfina es falso. Señoras y señores, ya hubo una multa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa de casi 5 millones de pesos a Morena por estos hechos de Delfina Gómez, la virtual candidata de Morena al Estado de México. Yo solo quiero dejar muy claro, la candidata de Morena, Delfina Gómez, al Estado de México por parte de Morena es una ladrona, es una ratera que le quitó su sueldo a los trabajadores de Texcoco para financiar a Morena. Es una delincuente electoral que debería de estar en prisión, no compitiendo una elección para ser gobernadora de un estado. ¿Es cuánto? No tenía la intención de intervenir, pero la intervención del representante suplente de Morena me obliga a hacerlo. A ver, yo no dije ningún improperio y por supuesto el improperio representa injuria. Quizá usted no lo sepa, señor representante suplente. Le hice preguntas claras que usted no contestó. Le dije inocente, sí, pues porque usted es muy inocente, está usted joven y solo lee lo que le mandan. Ojalá pudiera argumentar usted en esta herradura de la democracia, porque eso de decirme que me va a contestar en Twitter es despreciar el debate político de altura que debemos de privilegiar precisamente en esta herradura de la democracia. Sí, le dije abyecto, porque ser abyecto precisamente representa no escuchar y solo ir a decir
lo que le ordenan. Esa es la abyección y eso no representa ningún improperio y por supuesto ninguna injuria. Si a usted le molesta que yo le diga que el representante propietario, el diputado Mario Yergo, tiene mayor nivel que usted, tanto de trato personal, cultural, político, ideológico incluso, debería ser un motivo para que usted se supere, no para que usted se vaya para abajo. O si lo odia, pues ese es su problema, ¿no? Responda usted esas preguntas claras que yo le hice. ¿Está usted de acuerdo o no en la militarización del país? En eso que hasta hace unas semanas usted estaba en contra. Por eso simplemente le digo, si me va a contestar con sus bots, contesten sus bots, hombre, eso no le afecta a nadie en política. En política se respeta a quien argumenta, a quien defiende su ideal, su idea, su pasado y su presente. Y me parece que usted no tiene esas cualidades. Perdóneme que se lo diga, contésteme en Twitter si quiere, o en Facebook, o en TikTok, si quiere. Me da igual. Yo quiero dejar claro que en la historia de la democracia en la que usted no ha participado para fortalecer un órgano constitucional autónomo que dé garantía precisamente a los procesos electorales y a sus resultados, usted venga a tratar de dinamitarla. Gracias, presidente. Gracias. Únicamente para hacerle ver a la ciudadanía que nos sigue a través de las transmisiones en redes sociales el desdén que le da Morena a estas importantes sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ya es de todos sabidos que el INE se ha vuelto el enemigo número uno de Morena y del presidente Andrés Manuel, y esa enemistad la vuelven a hacer manifiesta mandando al representante suplente. Fíjense, no tienen ni siquiera la cortesía de mandar al representante propietario. Yo creo que sería bueno que ya nosotros prendamos una alerta Amber a ver dónde anda el diputado Mario Yergo, porque de las últimas 10 sesiones me parece que ha estado una nada más el diputado Mario Yergo. Y eso habla pues del desdén, de la falta de importancia y de la poca seriedad que le da Morena a asuntos tan importantes para la vida pública y democrática del país como la aprobación del financiamiento público para los partidos políticos. Si en la sesión de hoy que se está discutiendo el financiamiento público para los partidos políticos no es para parecerse el representante propietario de Morena, bueno, pues eso habla de la poca seriedad e importancia que le da Morena a todos los asuntos de la vida pública del país, no solo a los que tienen que ver con el INE. Me parece de nuevo una desfachatez, me parece un insulto a los mexicanos, y aquí seguirá el PRI opositor a Morena, que no permitirá que Morena siga destruyendo y desmantelando las instituciones de este país. ¿Es cuánto? Se va a convertir esto en una discusión sobre la representación propietaria suplente, porque el tema de fondo es el importante, y es por eso yo sé que le están tratando de dar la vuelta a los representantes del PRI, del PAN. Pues claro, si no quieren hablar de la millonada que se gastan en las actividades de corrupción que hacen, porque actividad electoral no hacen, pierden todas las elecciones a las que se presentan. ¿Dónde se va todo ese dinero? Ese es el tema de fondo. Y la propuesta que está establecida en el Congreso de la Unión y que se está discutiendo, lo que dice es, vamos a ver, vamos a poner a cada quien en su lugar. En años que no son electorales, 0 pesos a los partidos políticos, y que aporte quien realmente tenga convicción por ese partido político. Ustedes le tienen miedo a la gente y de acercarse a ellos a decirles
cuáles son las causas que quieren que defiendan, cuáles son las aspiraciones del pueblo y que eso lleven a sus plataformas políticas. A eso le tienen miedo y por eso desvían la atención en temas que son absolutamente intrascendentes como la representación suplente o propietaria de Morena. Y segundo, al consejero Ruiz Saldaña, la verdad es que, consejero, pues parece nada sincronizado, ¿no? Dicen que soy inocente aquí, pero pues no soy tan inocente como para no ver que 5 años después de que se presentó una denuncia y solamente en 2 hubo pandemia o todas las demás excusas que usted presentó para tardar tanto tiempo, pues es evidente que esto es, pues tendieron ahí la cama para que tratar de poner una trampa. Y finalmente, eso que dicen de la confesión de parte, ahora ya le dan carácter de Ministerio Público y fe pública a una periodista en la que supuestamente se hace una confesión. Está totalmente descontextualizado y por eso nosotros sostuvimos desde el primer momento que esa sanción que ustedes cuadraron, que nos pusieron ahí ese 4, pues no tiene otra intención más que tratar de mancharnos de cara al proceso electoral de 2023 en Estado de México. Rescatar la letra de la Constitución, porque hemos oído aquí algunas afirmaciones que me parecen propias del México previo a la democratización, cuando desde el poder se estigmatizaba, se menospreciaba y la vida política plural y a las oposiciones. Dice aquí, ¿cómo van a recibir dinero los partidos que pierden todas las elecciones a las que se presentan? Perdóneme, pero la Constitución no dice que solo el ganador tiene derecho al financiamiento público. La Constitución dice literalmente que el 70% se reparte proporcionalmente con base en los votos que legítimamente cada partido político obtiene en la elección al Congreso respectivo y el 30% de manera igualitaria. Yo quiero decir que los 7 partidos políticos que hoy forman parte de este Consejo General y del sistema de partidos lo son porque han tenido el respaldo de la ciudadanía, han superado el umbral del 3% y tan valioso es un voto para un partido emergente que para el partido que esté en el gobierno. Desacreditar a los partidos que no ganan elecciones, es decir, que añoramos el México del carro completo y del partido hegemónico. Y me preocupa que se naturalicen expresiones propias del autoritarismo en la herradura hoy virtual de la democracia. Pero yo seguiré defendiendo el pluralismo porque además debo de cumplir la Constitución y la Constitución otorga con legitimidad el financiamiento que hoy ponemos a consideración a todas las fuerzas políticas. Gracias. Presidente, nada más, que el representante de Morena cree que como aquella vieja caricatura, todo es contra ellos. No, perdón, representante, la ley no se hizo en el 2017, la ley es más vieja. Las sanciones contra Morena, las que hubo por el asunto de la revocación, las de la elección pasada, las que nos han hecho a nosotros, todas, no, la ley no es contra nosotros, la ley es impersonal, es aplicable para todos. Perdón, dejen de hacerse la víctima. No todo el mundo gira alrededor de ustedes. Ustedes no son la víctima, ustedes son parte del problema, no son la víctima. Ustedes son los victimarios. Ustedes, no hay un complot internacional en contra de ustedes. No, perdón, no. Ustedes son el problema, no son la víctima. Ustedes son el problema, ustedes son los destructores de la democracia, ustedes son los que quieren, una vez llegando al poder, utilizando las herramientas de la democracia que todos hemos construido durante los últimos 40 años, quieren destruirlas porque se quieren perpetuar en el país. Y representante del PRI, el diputado Yergo no está porque anda con su corcholata, no necesita alerta Amber, anda con su corcholata. Gracias, presidente.
razón el representante de Morena, es irrelevante para los demás quién represente a Morena. Lo que cuentan son los argumentos que se ponen sobre la mesa. Y el problema es que hemos estado escuchando argumentos que con toda franqueza sí dan miedo. A mí me da miedo que después de haber apostado tanto por un cambio, después de haber apostado tanto tiempo, tanto sacrificio, las cosas ahora regresen al estado que estaban en los años 70, cuando el único presupuesto que se ejercía era el del gobierno y cuando se confundían el partido del gobierno y el propio gobierno. Cuando no podemos saber qué hacen 18,000 agentes gubernamentales que se llaman servidores de la nación, me da miedo. Sé que estamos retrocediendo. Cuando no podemos hacer que se respete la ley y que los tiempos electorales se cumplan y los candidatos actúen cuando la ley les permite actuar y el propio partido en el gobierno sea el que recurra al truco de inventar figuras para que lo hagan por anticipado, me da miedo. Tiene razón, porque después de una inversión tan larga en procesos democráticos, mereceríamos que el hecho de que la alternancia se haya culminado en una tercera opción significara un avance. Y está significando exactamente lo contrario. Cuando me dicen ahora que la Guardia Nacional, que es la que intervendría en caso de un conflicto electoral, va a pertenecer al ejército, me da miedo. Cuando se confunden el ejército y la que debe ser la fuerza civil que dirima, que intervenga en los conflictos electorales, es para sentir temor. Es para sentir temor que no es las ganas de salir corriendo, no, son las ganas, la frustración, la tristeza de ver que pasan y pasan personajes y partidos y las cosas no cambian. Gracias. El primero es para subrayar una convicción personal que tiene que ver con la pertinencia y lo venturoso que históricamente este país en algún momento haya optado por la ruta del financiamiento público como la ruta privilegiada para financiar la política. Estoy convencido que fue una decisión pertinente y si hoy tenemos un sistema de partidos, digamos, competitivo y diverso, es gracias a eso. Si la alternancia que hoy hemos visto se reproduce como una normalidad, una aventurosa normalidad democrática en los últimos más de 20 años, es gracias a esa gran apuesta. Coincido en la necesidad y la pertinencia de discutir los montos. Tal vez hemos abusado, pero ojalá y en esa discusión prive la altitud de miras y no la vulgaridad ni la mezquindad, para reconocer que el financiamiento público es una condición sine qua non de la equidad y por ende de la supervivencia de nuestra democracia. Y el segundo punto que quisiera plantear es el siguiente. Más allá de ser un académico, más allá de teorizar sobre la política, analizar la vida política del país y a sus actores, y ahora cumplir esta función, luego de 8 años he aprendido que la política es lo que es y los políticos, las y los políticos son lo que son, no lo que uno quisiera que fueran. Pero me preocupa, y lo digo de veras así, en generalidad y para todos quienes integramos esta mesa, que expresiones como conmigo contra mí, enemigos de la democracia, cobren carta de naturalización del debate democrático. Ojalá y tengamos una responsabilidad histórica, porque cuando esos discursos han vuelto carta de normalidad, en la historia han ocurrido los peores desastres contra la democracia. Una invitación a que construyamos democracia más allá de nuestras legítimas diferencias en esta mesa en el futuro. Señor secretario, tome la votación, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 2. Consejera Norma de la Cruz. A favor. Consejero Uquibe Espadas. A favor. Consejera Adriana Favela. A favor. Consejero Martín Faz. A favor. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejero Ciro Murayama. A favor, secretario. Consejera Dania Rabel.
A favor. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. A favor. Consejera Claudia Zavala. A favor, secretario. Consejero presidente Lorenzo Córdoba. A favor. Presidente, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 2, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Señoras y señores consejeros y representantes, se agotaron los asuntos del orden del día de esta sesión, por lo cual se levanta la misma. Les deseo muy buena tarde a todas y todos. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está básicamente, pues como todos quisieron amontonear a Eurípides Flores, que era el único representante de la 4T, los del PRI, los del PAN, PRD, y pues más aparte, echándole ahí un montón Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Sin embargo, pues no pudieron, les puso una arrastrada a cada quien. Le dijo sus verdades tanto como al PRI, al PAN y al PRD, y pues al INE también, que está cargado hacia la derecha, prácticamente siempre ha estado en ese lugar, y pues ahí está la constante. Ahora nosotros tenemos la última palabra, pues la gente que está en el Estado de México y la que está en Coahuila, pues ahí tienen ustedes la última palabra. Y nosotros en el 2024 también, la única forma de darles en la torre es yendo a votar masivamente por Morena. Y pues básicamente con esto, pues que se vayan ellos acostumbrados a que Morena se va a quedar en el poder un buen tiempo. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes decirles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. O sea, compartir unas estrellas colorado, le presionas y te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. Te lo agradecería muchísimo. Saludos a toda la gente, que mucha gente sí, al parecer, opinó, al parecer. Muchos están en contra del INE. Jordan, saludos. Bernardino Sarduno, Ros, saludos. Isabel Martínez, saludos. Alberto Belardino, saludos. Isabel OEG, saludos. Herenclio Orozco, saludos. Roberto Ángel, saludos. Heraclio Orozco, Damián Güero, Jordan, saludos. Carla Martínez, Antonio Gutiérrez, Elsie Velázquez, Jordan, Antonio Gutiérrez, Berú Genial, Jordan, Fernando García, saludos a todos ellos. José Luis Toscano, Fernando Luis García, Humberto García, Humberto Mercado, saludos. Brian Bencancur, saludos. Fernando García, saludos. Esther Lugo, Adán Guerrero, Landín Rodríguez, Héctor Zamudillo, Inesita Solís, Esther Lugo, Fernando García, Carla Martínez, Isabel OEG, saludos. Marta Rosales, Fernando García, Juan Domingo, Marc Herrera, saludos a todos ellos. Joel Monroy, saludos. Ángeles Gallardo, Fernando García, Julio Domingo, Carlos Mendoza, Julio Domingo, Joel Monroy, Fernando García, Joaquín Martínez, Luis Moreno, saludos a todos ellos. Juan José Herrera, saludos. Viejo Balín, saludos. Jaime Mena, saludos. Fernando García, saludos. Armando García, saludos. Y Viejo Balín, saludos a todos ellos. Gracias por el video. Recuerden, si me pueden apoyar con ustedes que no afecten su economía, sería completamente fantástico. O en su defecto con la suscripción en el canal por solo 99 pesos mensuales. Te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Si me pueden apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.